Bueno, Maxi Garaycochea, profesor y licenciado en filosofía. Gracias por sumarte a Diálogos en Pandemia. No, gracias a vos, Lean, y bueno, a todo el equipo porque es una herramienta muy valiosa. eh, este encontrarse y sobre todo compartir en los que estamos en el mismo, en el mismo rumbo, ¿no? Aunque por ahí las circunstancias de la vida nos llevan a estar por ahí en lanchas o en barcos distintos, creo que vamos al mismo puerto. Así que para mí es un placer y sobre todo charlar con vos porque, bueno, tenemos ya años de caminar juntos, así que doble placer. Podríamos decir que hoy podemos hacer filosofía en pijamas. Más o menos, más o Por la menos. hora, ¿no? Por la hora que estamos, bueno, Tra- conectados, pero no importa. tratemos de enfocar la cámara para otro lado o dejarme que me planche el pijama. Muy bien. Bueno, Maxi, venís hace un tiempo ya escribiendo bastante en un diario local de Coronel Pringles, acá en la provincia de Buenos Aires. Lo presento así porque muchos colegas españoles nos ven y de otros lugares también. Y conociendo tu forma de pensar y tu forma de enfocarte en algunos temas, charlar un poco con vos acerca de cómo juega, qué papel juega la filosofía en esta etapa de crisis, en estos momentos de crisis, ¿no? Sócrates decía que había que hacerse dos preguntas. Una era, ¿qué es una buena vida? Y la otra era, ¿cómo contribuir a una sociedad más justa, a una vida más justa, ¿no? Bueno, ¿cómo ves la situación actual de la pandemia y cómo ha afectado a nuestra sociedad? Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque si bien, como vos decías, hace ya desde fines de diciembre más o menos que hemos arrancado esta aventura literaria en este medio gráfico, eh, hoy pensando, ¿no? en esto y haciendo un poco de, de memoria y revisando allá los primeros escritos de enero y febrero, cómo fue cambiando el tenor del tema hasta ese bendito 20 de marzo, en donde la autoridad competente nos mandó a casa. Y entonces, volviendo a la pregunta, vos decías, ¿qué lugar ocupa la filosofía, no? Y vos fíjate que arrancaste con dos preguntas. Y el lugar que ocupa la filosofía es ese. El lugar que ocupa la filosofía es eh, ir a preguntar cuando, eh, o cuando todo parece derrumbarse, como parecía ese 20 de marzo, en donde era más el miedo, la incertidumbre, y no sabíamos bien, aún hoy todavía no sabemos bien cuál es el horizonte, pero ya casi 2 meses atrás, menos todavía, eh, o la filosofía hace la pregunta en ese lugar donde uno todavía piensa que no hay nada que preguntarse. Entonces, yo me acuerdo clarito, mira, el martes siguiente, mis columnas salen todos los martes, ¿no? Y ese martes yo titulaba la nota, eh, ¿seguimos hablando de filosofía o hablamos de lo importante? ¿No? Entonces, hasta ahora la columna venía con un tono más académico, de interés general. Bueno, pero esta circunstancia lo cambió todo. Entonces, el lugar que ocupa la filosofía hoy es, diría yo, las ciencias sociales en general, ¿no? Y la filosofía como quizá la génesis de las ciencias sociales por cronología y eh, por espectro de influencia, es justamente ir a tocar ahí, ¿no? Es ir a preguntarse desde el principio, ¿no? Ya de por sí la filosofía no le interesa tanto la respuesta, sino como el que nosotros podamos pensar que puede ser distinto, que puede haber otros caminos. De hecho, una de las grandes interrogantes de la filosofía es
ir a preguntar ahí donde parece la cosa obvia, ¿no? Como el chico, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ese es el lugar de la filosofía hoy. Es ir a tocar lugares, ir a tocar estructuras de pensamiento, es ir a tocar un siempre se hizo así, o un cómo vamos a cambiarlo, ¿no? Bueno, es ir a tocar ahí, es ir a que esa semillita de la duda, eh, bueno, de hecho, Karl Jasper es un filósofo alemán del siglo XX. Él ubicaba en una historiografía alemana el origen de la filosofía como un momento triple, ¿no? El asombro, la duda y las situaciones límites. Bueno, nos tocó todas. Nos tocó el asombro porque no sabíamos qué estaba pasando. Eso nos genera una duda, una incertidumbre de ¿qué pasa? ¿Qué es esto? O esto puede ser así, de otra manera, ¿qué está pasando? Y bueno, nos pone ante una situación límite como es la más límite de todas las situaciones, que es el diálogo entre la vida y la muerte, ¿no? Bueno, ahí se mete la filosofía. Bien, vos en una de tus columnas hablás de la chance de cambiarlo todo para que lo normal no siga siendo igual. Eh, ¿De qué se trata esto de lo normal para que no siga siendo igual? Bueno, es interesante, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿No? Empecemos por ahí. Lo normal es lo que está instituido, lo que se ha transformado con el correr del tiempo en un modo de vivir, ¿no? Eh, es normal que vayamos a la escuela, es normal que nos levantemos a la mañana, es normal que nos lavemos los dientes, era normal que nos saludáramos con un abrazo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo normal. Y muchas veces, lo normal, que tiene un montón de carga positiva, tiene también esa cuestión eh, de una generación, de una idea que nos dice con el tiempo que las cosas tienen que ser así. Entonces, viene el cachetazo y decir, ¿y por qué no pueden ser de otra manera? ¿No? ¿Por qué no? ¿Y cómo no vamos a ir a la escuela? Es obvio que tenemos que ir a la escuela. Bueno, otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo obvio? ¿No? Esa es otra pregunta. Vos sabés, y si no sabés, te lo cuento, ¿no? Porque es interesantísimo. A mí me gusta mucho jugar con el origen de las palabras, ¿no? ¿Sabés de dónde viene la palabra obvio? Obviamente viene del latín, ¿no? Como casi toda nuestra lengua castellana, nuestra lengua española. Ob, vamos a partirla en dos a la palabra ob, es lo que tenés enfrente, es un prefijo que en el idioma latín significaba lo que está enfrente. Vía, obviamente, es camino, ¿no? Lo obvio es el camino que tenés tan enfrente que no te deja ver que puede haber otros caminos posibles. ¿Cómo vino entonces el coronavirus a romper con ese esquema de lo obvio, de lo normal, de lo Si establecido, vos querés, de lo si vos querés, escrito? A ver, ¿cómo? si vos querés, ¿Por qué? porque vos podés sobrevivir y termina esta pandemia y volvemos a nuestra rutina habitual, o Pero crees aprendimos. que, pero ¿crees que nada cambia o algo cambia? Yo creo, yo creo que estructuralmente hay no vamos a ser iguales. Estructuralmente hablando, no vamos a ser iguales. Estructuralmente hablando, hemos descubierto, creo yo, como seres humanos, el valor del contacto con el otro, el valor del otro, ¿no? El valor del otro, desde un gracias, desde un aplauso, hasta la importancia de extrañarnos, de juntarnos a tomar una cerveza, una picada, hasta darnos un abrazo, hasta vernos con nuestros viejos y los viejos con sus nietos. Y yo creo que en eso no nos vamos a olvidar más. Pero hay un orden mundial que es muy difícil cambiar. ¿Mm? Que me parece que ahí es donde está el desafío y ahí es donde esta pandemia viene a partir las estructuras, ¿no?
para los que no están metidos mucho en la filosofía, hubo una gran disputa en estas semanas entre dos filósofos bestseller, uno surcoreano y el otro esloveno, Slavoj Žižek, sostenía que esta pandemia venía a terminar con el capitalismo, y Byung-Hun Chang, que es un filósofo top surcoreano, le contesta a las 2 semanas, ¿no? Diciéndole que no solamente no terminaba con el capitalismo, sino que al contrario iba a afianzar el dominio de los grandes sistemas económicos. Entonces, a ver, y Zizek fue muy gracioso porque sostenía el cambio del capitalismo, ¿no? el derrotar al capitalismo, y en 3 semanas escribió un libro que fue gratis la primera semana, pero la segunda semana ya estaba a la venta en Amazon. Entonces, esto, ¿no? Si nosotros aprendemos y queremos, o nos agarramos otro camino, si nos animamos a agarrar otro camino. Entonces, la filosofía hace eso, la filosofía te pone la duda, te pone la pregunta, y después las circunstancias te van a hacer que vos elijas, que vos te adaptes, ¿no? Hay una frase lo vi hace un tiempo en internet, que después lo podemos compartir si querés en la página, después te lo paso, un meme de una niña que está ante un busto de Charles Darwin, con una placa que dice, o te adaptas o mueres, haciendo alusión a la teoría de la selección natural de las especies y la supervivencia del más apto. Y la nena que le dice a Darwin, o no te adaptas y revolucionas. Bueno, me parece que acá está el tema, ¿no? O te adaptas, o no te adaptas y revolucionás. Creo que eso viene a ser la filosofía. Eso de revolucionar, a ver, ¿se puede contradecir un poco con la idea de que cada cosa debe caer en su lugar? No, creo que no. Porque justamente lo revolucionario es que cada cosa esté en su lugar. Porque lo revolucionario, lo que realmente da vuelta al mundo, es que las cosas puedan estar en su lugar. Que el médico no se tenga que preocupar porque le falten insumos, que el docente no se tenga que preocupar porque tiene las condiciones dignas para trabajar, que el alumno no se tenga que preocupar, que el estudiante no se tenga que preocupar porque sus docentes pueden dedicarle todo el tiempo que necesitan, porque el trabajador no tiene que preocuparse porque no llega a fin de mes. Eso es poner las cosas en su lugar. Eso es revolucionar. Por eso la filosofía viene a darte un cachetazo. Porque te hace pensar en todo esto. Porque te hace pensar en que hay una frase muy interesante de Aristóteles que dice que cada elemento de la naturaleza debe ocupar el lugar que le es propio. Entonces, ¿cuál es el lugar del trabajador? El trabajo. Entonces, siguiendo a Aristóteles, no podemos concebir gente que esté sin trabajo. ¿Cuál es el lugar del docente? ¿Sí? Bueno, el lugar del docente, hoy hemos descubierto que no solamente es el aula, que es un estado de transformación en donde tampoco, ni siquiera somos dueños del conocimiento, ¿no? El otro día escuchaba a un filósofo y divulgador bastante conocido que muchos quieren y muchos odian, que es Darío Stanriver, y decía, hoy el aula, como la conocíamos, murió, hoy tiene que ser algo nuevo. Bueno, esto es revolucionar, poner las cosas en su lugar. Hoy nuestros alumnos, si quieren, saben más que nosotros, porque encuentran la información mucho más rápido que nosotros. Pero cuando necesitan transformar esa información y que se pase de información a conocimiento, ahí entramos nosotros. Entonces, eso es poner cada cosa en su lugar. Y eso es revolucionario. Hay que tener coraje para poner las cosas en su lugar. Totalmente. ¿Crees que nos sorprendió esta situación, esta pandemia, este acontecimiento inédito, desprevenidos?
que no estábamos preparados, por ejemplo, los docentes para enfrentar una situación así? No sé, depende. Yo tengo una teoría, yo desgraciadamente eh, esta pandemia me agarró en otra función. Si bien yo soy docente por 4 años, no puedo ejercer la docencia directa porque fui electo para un cargo de consejero escolar, lo cual eso me da mucho, mucho placer poder trabajar para la educación desde otro lado, pero yo creo que acá cada docente ha seguido trabajando, o sea, ha seguido haciendo lo que venía haciendo. El que era flojo siguió siendo flojo. El que era apasionado siguió siendo apasionado, aunque te salga o no te salga. Sé que muchos han puesto muchísima, muchísima garra para poder adaptarse a las necesidades, aprender a usar plataformas de comunicación, llamarle Zoom, llamarle Meet, hasta el mismo WhatsApp, mandar archivos que por ahí hay gente que todavía seguía con el libro, la fotocopia y mandando a buscar a las gráficas. Entonces, a mí me parece que esta pandemia no sé si nos agarró desprevenidos. Sí, no nos agarró preparado estructuralmente para una ausencia tan prolongada del uno a uno, ¿no? Del cara a cara. Pero me parece que lo que hizo esta pandemia, al menos aquí, y es mi sensación, disculpen, no quiero emitir ningún juicio de valor, ni que mis colegas eh, se sientan mal, pero me parece que esta pandemia simplemente lo que ha hecho es mostrar quiénes somos, ¿no? O cómo veníamos trabajando, quién es el que venía trabajando apasionadamente, quién es el que le dedicaba más tiempo de lo posible y quién es el que, no digo que hacía las cosas mal, pero caminaba al límite. Como todo, lean, quién es el que aprovecha esta situación para beneficiarse económicamente, quién es el que aprovecha esta situación para sacar rédito político, quién es el que deja su familia y su tiempo para dar de sí al otro, es el que lo venía haciendo antes. Nada más que ahora esto se ha profundizado. En uno de tus escritos vos hablas de la autorrealización y me llamó la atención el hecho de que destaques el no pensar la autorrealización como algo individual, sino lo transformás en algo colectivo. Que el éxito de la autorrealización depende de la construcción colectiva, ¿no? ¿Cómo lo Es ves eso? que, es que lean, que vos estés acá y que yo esté acá, esto no lo podríamos hacer solos. Al menos yo te necesito a vos y vos me necesitas a mí. Entonces, de ahí, llevarlo a donde vos quieras. La autorrealización nunca es individual. Al menos si hablamos de autorrealización como, como un estado de transformación personal que implica una trascendencia de la existencia humana, ¿no? O sea, voy más allá no me quedo en mis cuatro paredes. Entonces, que hoy mucha gente nos pueda ver, que hoy estemos acá charlando los dos, que vos y tu amiga, la escuché hace un rato, y me parece recontra copada, hayan tenido esta idea, nos da una muestra de que nadie se autorrealiza solo, nadie se salva solo. Somos, como decía Aristóteles, somos un politicón, somos animales políticos, somos seres sociales por excelencia. Entonces, eh, el ser humano individual, eh, más allá de que va a tener serias dificultades para subsistir, tiene serias dificultades para trascender. Y el ser humano está llamado a trascender, no solamente a sobrevivir. Por eso la autorrealización y esa pirámide, acordate de la pirámide de Maslow, pues yo hacía referencia a Maslow. Ah, que era mal interpretada. Claro, claro. Vos fíjate que desde la base de la pirámide de Maslow hasta la punta, vos necesitas de otro. Y el otro te necesita a vos.
Exacto. Yo creo que en esto nos necesitamos todos, más allá del acompañamiento, el poder escucharnos, el poder discutir, debatir, de buscar puntos en común. Me parece que es lo más rico y lo sustancioso de este tipo de encuentros, por más que sean desde la virtualidad, me parece que nos conduce a la búsqueda de una posición constructiva. Eh, Hay una frase de Bach que dice que justifica tus limitaciones y ciertamente las tendrás. Bueno, en esto, a ver, si nos pasamos la vida cuestionando lo que no podemos hacer, no vamos a poder nunca avanzar. Entonces, de eso se trata Diálogos en Pandemia, de abrir el juego a que cada uno pueda exponer y pueda contar desde su vivencia, sin ser grandes especialistas, sin tener libros publicados, algunos, o sea, la idea es poder construir con el otro una idea y realmente es valorable todos los que se suman y aportan. Maxi, y llevándolo al terreno de lo individual, ¿no? Esto de la conquista de lo interno, ¿no? ¿Cómo ves esto de que la mayoría está como encontrándose a sí mismo, o poniéndose en tensión frente a las incertidumbres, ante los desafíos que se les plantean? ¿Cómo lo ves? Yo celebro que pase eso, porque, insisto, aquel que se ha animado, porque puede pasar que encontremos un montón de excusas, pero digo, aquel que se ha animado a mirarse hacia adentro, eh, por ahí se va a encontrar con cosas que no pensaba que estaban y uno dice, ah, mira, soy capaz de esto, mirá qué bueno, y yo no sabía que era capaz de usar una red social, no sabía que era capaz de comunicarme a través de una pantalla, no sabía que era capaz de poder transmitirle a alguien seguridad. También te puedes encontrar cosas que vos tampoco sabías que estaban y por ahí no te gusten tanto. Pero ese es el secreto, ¿no? Ese es cómo, qué hago con lo que soy, porque en definitiva, eh, José Ortega y Gasset, un filósofo español que me encanta y que cada vez que puedo lo leo, él decía, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, a veces tenés circunstancias que te gustan, a veces tenés circunstancias que no te gustan, y a veces tenés circunstancias que no sabías que tenías y no sabías que te gustaban. Entonces, yo creo que en este momento, este es un momento, como te decía hoy, ¿no? Filosóficamente por excelencia, porque te permite asombrarte de lo bueno y de lo no tan bueno, te permite pensar si las cosas no podrían ser de otro modo, ¿sí? Optimizar lo que tengo, mejorar aquello que veo que puedo mejorar, porque en definitiva, ¿no? Volvemos a estar ante la situación límite por excelencia, que es la disputa entre vivir y morir. Hay mucha gente que no tiene esta posibilidad porque no la contó, ¿sí? Porque no pudo. Y entonces a mí me parece que este es un tiempo eh, que, que tenemos que aprovechar. No estoy haciendo espiritualismo barato, ¿no? Ni es mi intención. Simplemente es aprovechar algo que todos tenemos, que es la capacidad de ser reflexivos. El ser humano es reflexivo por excelencia, y la capacidad de poder sentir a través de las emociones, ¿no? A mí me gusta mucho una idea, un concepto que tiene el doctor Daniel López Rossetti, eh, que parafraseando a Aristóteles, Aristóteles sostenía que el hombre es un animal que razona. El doctor López Rossetti dice que somos seres emocionales que pensamos. Entonces, eso también está bueno, porque la filosofía hace que aflore lo que somos, las emociones que tenemos y las que quisiéramos tener, ¿no? Entonces, me parece que este tiempo es más que promisorio, es más que excelente para aquellos que lo quieren aprovechar, ¿no? Porque estás en tu derecho de no aprovecharlo. Yo creo que la Es gran una mayoría pena. lo está aprovechando.
Pero Yo creo que la sí. gran mayoría lo está aprovechando. Yo creo que sí, Eh, en su medida, en sus posibilidades, de acuerdo a sus tiempos. Yo creo que, por eso te decía hoy, no vamos a hacer lo mismo. Eh, individualmente, quizás nos falta dar ese salto de lo individual a lo social o a lo colectivo o a lo macro, si querés. Pero yo creo que todos hoy, o al menos hoy, si le preguntas a la gente en la calle, vas a ver que hay un montón de situaciones o valores que eran obvias y que hoy ya no las tenemos y nos hacen pensar de manera distinta. y creo que es el mensaje que tenemos que llevar a nuestros alumnos y alumnas, ¿no? En este momento de que lo podemos hacer, que podemos salir y que podemos estar juntos más allá de no estar en nuestras escuelas. Es que vamos a salir, es que esto va a pasar, todo pasa, ¿no? Todo pasa y nada permanece, decía Heráclito de Éfeso. Entonces nadie se baña dos veces en el mismo río, esto va a pasar y el tema es que tenemos que ver si queremos estar mojados o no, si queremos que el río nos moje o no. Yo creo que sí, vale la pena, aunque a veces cuando te mojas las patitas primero te dé un poquito de frío, después lo vas a terminar disfrutando. Maxi, muchas gracias por brindar tu testimonio y por sumarte a Diálogos en Pandemia. No, por favor, Lean, gracias a vos. Y aunque parezca que la filosofía es aburrida, está más presente de lo que más de uno se imagina. Todos en algún sentido somos filósofos porque todos nos asombramos, todos pensamos si las cosas pueden ser mejor y a todos alguna situación límite nos tocó. Por eso no tengan miedo, métanse en, en este maravilloso mundo de la filosofía. Es un mundo, es un camino sin retorno, porque una vez que te animaste a ver que las cosas pueden ser de otra manera, vas a querer que las cosas sean de otra manera. Entonces, anímense a leer, hay un montón de canales, hay un montón de cuentas de Instagram, eh, y nada, somos muchos, así que nos tenemos entre todos. Y qué bueno que tenemos un lugar como Diálogos en Pandemia, porque ya sabemos que estamos todos, pero está bueno vernos. Así que gracias a vos y bueno, gracias a todos los que a través de la imagen estamos acompañando. Y seguramente podremos leer los comentarios después que publiquemos esta entrevista, que serán bienvenidos. Cómo no, y a disposición, consultas, dudas, hay una página de Instagram y de Facebook que se llama Filosofía para Llevar, así que ahí subimos un montón de cosas, de textos, de videos, y bueno, si nos da el tiempo, próximamente abriremos nuestro canal de YouTube. Muy bien. Bueno, gracias Maxi. Un abrazo. Gracias, Lean, y un saludo a todos los amigos de Diálogos en Pandemia.